Independientemente de la controversia en cuanto a la medicación del TDAH, es urgente atender y diagnosticar este trastorno, pues se sabe que los niños con este síndrome crecen con baja autoestima debido, entre otros factores, a sus constantes fracasos escolares. Un niño con este síndrome puede parecer feliz, porque sus movimientos y su habla no cesan. Brinca, corre, salta, interrumpe todo tipo de actividades y hasta sus juegos. Todo ello dificulta su convivencia familiar y social, al mismo tiempo que es incomprendido. Se convierte en blanco de calificativos que merman la imagen de sí mismo. Debe tenerse cuidado en no confundir alguna conducta con el TDAH. Aunque los maestros suelen ser los primeros en detectar un síntoma, no tienen la especialidad médica para afirmar la presencia de este trastorno. Estudios recientes atribuyen el sobrediagnóstico de este síndrome a que la información que se da de él en los medios de comunicación, en manuales para padres y en cursos, se ha tratado muy a la ligera. Se podría afirmar que es precisamente este contexto la causa de que parezca una moda. Yo puedo ser mucho más acelerada o mucho más hiperactiva sin tener el trastorno como tal. Y entonces a lo mejor el abordaje puede ser similar, no en cuanto al medicamento y no en cuanto a que el niño asista a una terapia, pero sí, por ejemplo, puede ir a karate, puede ir a nadar, puede ir controlando esta parte de su personalidad, pero no es un trastorno a nivel neuroconductual como tal. A manera preventiva, cabe señalar que desafortunadamente, las grandes empresas farmacéuticas y algunos médicos ven como negocio los medicamentos que tratan el TDAH. Por ejemplo, en Estados Unidos, los ingresos anuales derivados de este mercado sobrepasan los 3.100 millones de dólares. Independientemente de lo controversial del tema, es fundamental la atención de la salud infantil y discernir qué tan cierta y en qué proporción es la presencia de este trastorno. Para ello, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales especifica cuáles son los síntomas de este trastorno y sugiere que estos deben presentarse mínimo por 6 meses para considerar un posible TDAH. Algunos de ellos son: no registrar detalles o caer en errores por descuido, dificultad para estar atento en tareas, labores o juegos, no escuchar cuando se le habla, no seguir instrucciones ni encargos y dejar tareas incompletas, dificultad para organizarse y para esperar turno, evasión, disgusto o renuencia a realizar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, mover en exceso manos o pies, removerse en el asiento, levantarse durante la clase, el trabajo o en otras situaciones en que debe permanecer sentado, correr o saltar excesivamente en situaciones inapropiadas, hablar en exceso. Teniendo un diagnóstico en un niño de 5 años, tú vas a saber perfecto, los papás van a tener oportunidad de documentarse, de saber cómo tratarlo, de ahí se va a derivar todo, de elegir el modelo educativo adecuado para él, de cómo ir. Por ejemplo, la música es muy favorecedora para los niños porque está centrando su atención. Entonces, teniendo un buen diagnóstico, todo va a ser por un buen camino. Los niños no sabían qué hacer a la hora del recreo y había un niño que salía al patio y que giraba como helicóptero por no saber qué hacer con espacios abiertos. Por ejemplo, en este caso podría confundirse algunos síntomas con el trastorno, pero no necesariamente. Su contexto está generando síntomas sin venir a nivel de que esto venga a nivel neurológico. Una investigación realizada en 2005 por un equipo de psiquiatras españoles encontró que solo 1 de cada 3 niños con valoración sospechosa de TDAH fue finalmente diagnosticado con el síndrome. En el resto de los pacientes, los psiquiatras encontraron cuadros clínicos distintos que iban desde problemas en la dinámica familiar y de aprendizaje hasta casos de psicosis infantil y retraso mental. En dicho estudio se concluye que es preciso realizar a cada paciente una minuciosa historia clínica y descartar otros padecimientos que incluyan la hiperactividad o el déficit de atención como síntoma antes de dar el diagnóstico definitivo. El correcto diagnóstico, además de ayudar a discernir qué tanto el TDAH es una realidad o una moda, permite evitar prejuicios y mitos. Citemos por ejemplo este famoso caso, un joven a quien por un tiempo dieron Ritalin. Es el medallista olímpico Michael Phelps. En su autobiografía, No Limits,
narra que el profesor le dijo a su mamá que con los problemas de atención e hiperactividad que sufría Michael, jamás alcanzaría éxito en nada. Cuando cursaba el 7º grado, por decisión propia decidió no tomar más un medicamento para el TDAH y decidió enfocar toda su energía en nadar. Lo demás es una historia de éxito bien conocida, la cual demuestra también que la medicina no es siempre la única solución. Otra vertiente controversial del TDAH es su origen. La Agencia de Seguridad Alimentaria del Reino Unido, publicada en la revista médica The Lancet, sugiere que los aditivos químicos que se encuentran en los alimentos envasados, golosinas y bebidas incrementan en los niños la conducta impulsiva y la dificultad para concentrarse, especialmente en la lectura. Está comprobado que el consumo de colorantes, saborizantes, conservadores y aromatizantes artificiales aumentan los niveles de hiperactividad en todos los niños, no solo aquellos con TDAH. Pues lo principal es buscar ayuda, hacer una detección oportuna. Son niños con mucha visión, con mucho valor para hacer las cosas bien encausados, son extraordinarios, además son encantadores los TDA. La salud de tu hijo no es una moda, por eso debes cuidarla. Busca siempre opiniones de expertos y haz de su realidad algo mejor.